profesor de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, analista de asuntos internacionales y autor de varios libros. Le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Me paso aquí porque no veo bien de manera tan inicial. Bueno, agradezco la invitación, aunque quien me invitó no vino, ni modo, así pasa. Bueno, yo me voy a basar en la idea, yo creo que un gran defecto que tenemos en estos análisis, pues todos tenemos especialidades, ¿no? Y todos somos muy respetables en nuestras especialidades, pero pues somos reduccionistas al final del día y no tenemos una visión holística, y lo peor aún es que a veces no entendemos cómo está el orden mundial y entonces pues fantaseamos, queremos que se hagan las cosas como debieran ser. Entonces yo como aportación, a veces me cuesta mucho trabajo manejar estos temas. Yo viajo mucho alrededor del mundo, he dado conferencias pues, en los grandes centros del planeta. Gracias. Y en México es donde más trabajo me cuesta decir que ya hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, porque no las hemos vivido, por fortuna. Y que el mundo estuvo hace unas semanas al borde de una Tercera Guerra Mundial, incluso nuclear. Esto hasta el Papa Francisco lo ha dicho hasta el cansancio. Y en Europa pues ya están acostumbrados, en Asia igual, pero en México como que seguimos en Disneylandia, se los digo abiertamente. Y el agua forma parte de las guerras. Hay guerras globales por el agua. La gente se mata por el agua. Entonces, yo cuando ahorita que los ponentes que me antecedieron, realmente me llamó mucho la atención cuando escucho esto del derecho del agua humano, pues a mí todo lo que escuché es derecho inhumano del agua. Porque, y con esa parte voy a concluir luego, yo creo que el agua tenemos que ir más allá, tener conceptos de la unicidad biosférica del planeta, basándome sobre todo en el genial geoquímico ucraniano Vladimir Vernadsky, en donde habla precisamente de la unicidad, es decir, creemos del planeta, de la biosfera, es decir, donde todos los elementos de la biosfera, y donde curiosamente, de acuerdo a los ecosistemas, el menos relevante es el ser humano. A veces se nos olvida eso. Es decir, nos dañaría más la pérdida de otro tipo de seres vivientes que el mismo ser humano. Es decir, no pasaría nada en el planeta si el ser humano desaparece. Se los digo abiertamente. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, todos estamos en nuestro gueto mental, todos hablamos de nuestra manera. Igual me pueden criticar a mí, es que Jalife se dedica a la geopolítica, pues sí, a eso me dedico, de eso tengo que hablar. Entonces, pero sí me llama mucho la atención datos, por ejemplo, que no haya monitoreo. Bueno, en México no hay monitoreo de nada. Es un país, me da pena decirlo, y más con Ayotzinapa, pues somos un país de salvajes, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir a participar en la cuestión del reparto global del agua si ni siquiera con Estados Unidos lo sabemos hacer? Y eso que no me he metido al tema de Guatemala. Les doy un dato duro. En 1940, cuando se hacen los acuerdos de reparto del río Colorado y del río Bravo, esto me acabo de enterar porque lo escribió los que hacen la ICA, que es la Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, que obviamente tienen su proyecto para el agua, lo están pensando, ya de aquí al 2040, y nos dicen, no vamos a mover nada del agua, esto se va a quedar así, y hasta el 2040 vamos a empezar a usar la tecnología del agua, que obviamente existe, y la conocen de memoria. Entonces, en 1940, lo dicen ellos, yo no lo sabía, se los digo abiertamente, pues uno aprende diario, se hace el acuerdo entre México y Estados Unidos, y todavía no entraba el neoliberalismo global, todavía no teníamos estos gobiernos centrellistas, genuflexos y supinos, para no decir una palabra peor, y ya se había entregado el país en materia acuífera, porque resulta que Estados Unidos sí tiene derecho de extraer parte del agua del río Bravo, de los tributarios del río Bravo y del río Colorado, del lado mexicano, y México no puede hacer lo mismo.
Digo, ¿alguien puede creer eso? ¿Quién puede firmar tamaña barbaridad? ¿Quiénes son los abogados? Tenemos que crear una lista negra, lo digo en las investigaciones jurídicas de la UNAM, de toda esa bola de abogados que se vendieron y aceptaron, pero no solamente la cuestión de los tributarios del río Colorado y el río Bravo, el hoyo de la Dona. ¿Y para qué me sigo? ¿Para qué me sigo? Bueno, entonces realmente es una introducción, sé que es algo fuerte, porque las cosas del agua son fuertes, son duras, y me baso precisamente en la seguridad del agua y sus alimentos. Bueno, yo tengo que mover esto, ¿no? A ver si lo sé hacer. Ahí está, es Global Water Security, lo hace la DIA más que la CIA, contribuye, la DIA es mucho más importante que la CIA es más anecdótica, le gusta a la gente, es más de Hollywood, pero la DIA es la de veras. Es la Defense Intelligence Agency, es la del ejército. Y esto lo pide el Departamento de Estado, es un reset de hace 2 años, y precisamente hablan de se llama ICA, Intelligence Community Assessment, y hacen una evaluación de cómo está el agua global. Estados Unidos ya no piensa en términos del agua con México, que ya vimos que desde 1940 cómo nos maltratan, ni para América Latina, donde ya están las hijas de Bush comprando ranchos en la región de Bolivia, Paraguay, etcétera, etcétera. Es decir, ellos ya están adelantados. Nosotros todavía ni sabemos monitorear, como estaba escuchando, qué tanta agua tenemos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, es un documento extenso, en que ellos ligan la cuestión del agua global a los alimentos. Eso es lo fundamental. Ustedes saben que Estados Unidos es una superpotencia agrícola, que incluso subsidia sus alimentos, de ese tamaño. Ellos pagan, me acuerdo en la época de Bush, Baby Bush, dieron alrededor de $800 mil millones subsidiados, que eso se escuche bien, Es decir, no estamos hablando del mercado libre, entrecomillado, de Estados Unidos, subsidiado. Porque en Estados Unidos, ustedes lo saben, el farmer, que no es campesino, llega en su avión privado. A mí me ha tocado verlos en el Middle West. Aquí el pobre campesino ya ni tiene para el burro, para acabar pronto. Sí, pero tenemos 30 millones. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso no le conmueve a Estados Unidos y lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Entonces aquí lo fundamental, y sí me llamó mucho la atención, ya de por sí ellos son superpotencia, yo creo que es de las máximas superpotencias, si no la mayor del mundo. Ustedes saben, Rusia mismo, que es una superpotencia nuclear, y China, que es superpotencia económica, sus problemas son alimentarios, sobre todo de China. Por eso China ya se olvidó de la muralla y tiene que salir a África, a Latinoamérica, a buscar alimentos, porque es uno de sus talones de Aquiles. Entonces, Estados Unidos ya no piensa en términos locales. Ellos ya tienen el proyecto para México que se llama Norteamérica, y ellos van a imponer ese esquema, y lo están imponiendo. Ya en materia energética, lo pueden buscar, está en Council of Foreign Relations, hay un paper ahí exprofeso. Goldman Sachs, abiertamente, que es uno de los brazos financieros armados del Pentágono y de Wall Street, abiertamente habla ya de la integración energética de México. Ustedes saben que uno de los talones de Aquiles de México, uno de miles, por eso nos sobran talones de Aquiles, es el gas, y ahí hay problemas. Luego acaba de sacar un relativamente reciente, Stratford, que ellos se dicen que son la CIA de los empresarios de Estados Unidos, donde manejan pues realmente la balcanización de México en términos hidráulicos. Ustedes saben, el sur superabundante en agua, toda la zona del sur, el norte muy estresado en agua, y ya para qué hablamos de la zona metropolitana. A mí últimamente yo me he estado dedicado haciendo pues investigaciones in situ, y he ido mucho a que yo le llamo la Bolivia mexicana, porque ahí se puede detonar algo fuerte, con esta famosa ley Korenfeld, que se pudo detener a nivel federal, pero no se pudo detener la ley del agua en el Estado de México, y eso no lo está diciendo, donde ya cobran por la captura de la lluvia. Ahí luego me platican a 10 millones en Chimalhuacán, en Ixtapaluca, en Chalco, en Texcoco, en Ciudad Neza, y nada más hablo del Estado de México, no estoy sumando Iztapalapa,
que es otro detonador. Ahí luego me platican cuando les suban el agua a 300%, como ha sucedido en todas las partes del mundo donde se ha privatizado. Yo nunca he visto que cuando se privatice el agua ha disminuido. Tiende a subir en forma estratosférica. Incluso este reporte habla que es muy barata el agua. Pues sí, digo, ¿en qué términos? Si nos vamos a un concepto economicista, financierista, de libre mercado, neoliberal, donde todo versa alrededor del mercado, pues sí. Pero si nosotros vamos al enfoque humanista, pues cambia radicalmente la situación. Por eso de derecho humano, a mí me mata de risa cuando oigo esos términos. No se preocupen, no solamente los legisladores mexicanos están muy por debajo de un desempeño que debieran tener que beneficie al bien común, también los embajadores de los grandes países y de la mayoría de los 193 países de la ONU, no crean que cantan malas rancheras. Bueno, entonces dicho esto, vean, estas son las zonas, no me voy a meter, de cierta manera lo dijeron los antecedores, quienes me antecedieron, pero hay como que hay una correlación, sobre todo en el Medio Oriente, del arco de la crisis que manejó Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad del presidente Carter y hoy es íntimo de Obama, donde precisamente ellos se concentran en estudiar un número de países que son estratégicamente importantes para Estados Unidos y en temas transfronterizos en 7 cuencas acuíferas en riesgo que forman parte precisamente del arco de la crisis. Ahí los tienen, ahí van a tener la ponencia, quien quiera verlo con mucho gusto, pues te los entregas, ¿no? Sí, gracias. La siguiente, me quiero ir más que nada al linkage, al vínculo. Bueno, soy yo el que mueve, perdón, ya me malacostumbré. Bueno, vean, ya se dijo también, nada más doy una frase corta, como que están exagerando en este estudio la correlación agrícola en los países en vías de desarrollo con el consumo del agua. Es decir, ya resulta que los campesinos son unos malditos porque viven del campo y consumen gran cantidad de agua. Y empiezan a hacer sus comparaciones alegres, ya saben, con la industria, que eso, no les quiero agotar con estos datos tremendos, pero sí dramatizan la captura mayoritaria del sector agrícola, tanto del uso del agua fresca, de consumo y no consumo, como por sector. Y ahí tienen ustedes cuando empiezan a hacer sus cuentas, 68% y 93% frente al minoritario uso doméstico, industrial y eléctrico. Es decir, bueno, y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer en el planeta donde habemos 7,000 millones de seres humanos, donde pues la gran mayoría pertenece al mundo agrícola? ¿Okay? No veo yo que tengan plan B o un plan alternativo de eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer de ellos, no? Nadie dice nada. Así viene el mercado, lo decide y agárrense como puedan. Es lo que está pasando en México. Ustedes saben, un campesino en México apenas si gana 1,500 pesos al mes. Es dramático lo del campo mexicano. Y estamos hablando del 30% de la población, que no jueguen con eso, porque esos legisladorcitos, a la hora de los macanazos, son los primeros que salen huyendo. Eso también se nos olvida. No estoy incitando a ninguna revolución. Lo único que digo es, cuidado, que México se parece, sobre todo esta zona, porque yo le llamo la Bolivia mexicana, se parece mucho a Cochabamba, mucho. Entonces, que no estén jugando porque van a salir huyendo tipo Korenfeld. Bueno, la siguiente, otra vez, ya ve, no me adapto a mi autonomía. Bueno, no me voy a meter a la cuestión de las guerras del agua, pero Estados Unidos siempre, ya saben, como es el país elegido, todo lo que ya sabemos, pues ellos son los únicos que pueden manejar, el mundo les implora que sean los líderes para manejar la cuestión del agua y ellos dedicarse a distribuir todo lo que ya sabemos. Pero aquí lo que a mí sí me perturba es ya el vínculo con la alimentación, porque ya de por sí Estados Unidos controla la alimentación. Entonces aquí también hay una agenda oculta en materia geopolítica. Señalan que en los países en vías de desarrollo, sobre todo, sí hay una correlación entre el crecimiento económico del Producto Interno Bruto con la agricultura. Eso es cierto. Porque pues, no están tecnificados.
Es decir, no tienen Apple, no tienen Baidu, no tienen, eso creo que hasta una perogrullada. Entonces, plantea que en los países en vías de desarrollo el manejo del binomio agua-agricultura obviamente tiene una correlación con el PIB. Bueno, ya se habló mucho de las cuestiones demográficas, etcétera, y hay algo que me llamó la atención. Dentro de los países de los BRICS, India es la más vulnerable, y curiosamente Brasil, Rusia y China se les considera superpotencias hidráulicas, igual que se considera a Estados Unidos e igual que se considera a Canadá. Bueno, ya me sigo para no... Por ejemplo, el 15% de la producción alimentaria de India depende del uso insustentable del agua subterránea. Y obviamente, pues esto es de supervivencia. Por eso yo manejo mucho que el agua lo debemos definir más allá de una cuestión de derecho humano o inhumano. Debe ser un derecho de supervivencia, survival right, igual que respirar, que beber, no hay de otra. Sí, pues si nos metemos al jueguito, fíjense qué importante, lo estaba diciendo a quien me antecedió, el manejo a veces legaloide que se hace de un término. Yo, por ejemplo, siempre usé asequibilidad, lo usaba como sinónimo de accesibilidad. Y hoy me asombré, pues que no tiene el mismo significado a la hora de los juicios, ¿no? Cuando nos entablan juicios en los tribunales. Entonces tenemos que tener hasta cuidado con las definiciones. Entonces ustedes tienen precisamente países sobreexplotan su agua subterránea para satisfacer su creciente demanda alimentaria, lo que ya está dicho, etcétera. En el México neoliberal itamita, hace mucho que fue enterrada la seguridad alimentaria. ¿Se acuerdan del famoso SAM que le dio tanto ruido López Portillo, que fue un súper fracaso? Bueno, entonces la misma ICA reconoce otra perogrullada, cuando el agua asequible para la agricultura es insuficiente. Aquí yo traduje asequible ad libitum, porque realmente no conocía el término jurídico, pues yo no soy abogado, no dice sea bueno o malo, no soy abogado simplemente. Entonces lo traduje así, pues siempre he usado yo la palabra asequible, no me gusta accesible, no sé por qué no me gusta más usar asequible, pero no sabía que en agua sí tiene una connotación diferente, tengo que ser más cuidadoso. La agricultura es insuficiente, los trabajadores agrícolas pierden su empleo con menores cosechas para cultivar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién está pensando en los campesinos? Nadie. Ni en México, ni en India, ni en ninguna otra parte. Bueno, 35% de la fuerza laboral global, ¿escucharon bien? 35% de la fuerza laboral global, lo dice la ICA, no soy yo, está empleada en la agricultura con alto porcentaje en países de vías de desarrollo, donde la agricultura consume hasta 95% del uso total del agua, de acuerdo a la FAO. Bueno, 2.000 millones de personas dependen del agua subterránea como su única fuente acuífera. Y ahí viene el enfoque de Estados Unidos, que es totalmente privatizador, neoliberal, que por cierto ya se está cayendo ese modelito. Hoy estaba leyendo lo que sale mañana en The Economist, y dice ya, la globalización. The Economist, que es el portavoz del modelo neoliberal del mundo. Dice, ya este capitalismo de las corporaciones transnacionales se está transformando, ya no ganan como antes, ya tienen la competencia de 26% de las transnacionales del mundo importantes, pertenecen ya a los mercados emergentes, es decir, le hace a los BRICS. Entonces también ya ese mundo obviamente va a tener que cambiar. Entonces dice que Estados Unidos tiene el expertise, el conocimiento en el manejo del agua, que es reconocido. ¿Reconocido por quién? Obviamente para ellos, me van a perdonar, ni en California lo están sabiendo hacer. O sea, California es una de las zonas que está padeciendo una de las mayores sequías del mundo. Entonces dice, el mundo acudirá, todo el mesianismo de siempre, a Estados Unidos para encabezar a la comunidad global en el desarrollo e implementación de políticas sanas para el manejo de recursos de agua a nivel local, nacional, vean, local, nacional, regional. Léase México. Presión para que Estados Unidos se comprometa a hacer del agua, no dicen quién hace la presión, una prioridad global con el apoyo a proyectos de desarrollo, ayuda financiera, eso es lo importante. Todos los bancos de Wall Street, los principales 13 bancos de Wall Street, aceptan que el agua será el negocio del siglo XXI, el máximo. Así como el petróleo
marcó al siglo XX, el agua marcará no solamente la geopolítica, las geofinanzas del siglo XXI. Es decir, ya desde ahora saben que van a hacer su agosto con la privatización del agua. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Entonces, etcétera, etcétera, van a usar difusión satelital, ya saben, datos sensibles, instrumentos de modelo hidrológico. Bueno, ya me sigo. El golpe de Estados Unidos, a mi juicio, es doblemente letal. Lidera la agricultura global y utiliza casi monopólicamente la tecnología hidráulica, que obviamente los demás no tienen. Y que tampoco es tanto el otro mundo. Vean, una salida que a mí no me disgustó, pero ellos dicen todo va a ser hasta el 2040. Y obviamente tienen propuestas tecnológicas de primer nivel, tampoco las podemos soslayar, pero no sé por qué yo me estoy cargando más por sentido común, porque no soy ingeniero tampoco sé si sea bueno o malo, no lo soy, como que la cuestión de la desalinización. ¿Y de dónde parte mi sentido común? Bueno, si los países tienen costas, el 90 y pico % del planeta es agua salada, bueno, pues vamos a desalinar o desalinizar el agua. Así de fácil. Además, yo ya tendría mi soberanía, es decir, no tengo que depender, aunque esta palabrita es soberanía, ustedes saben, ya hasta nos ven como del siglo XVII, en la época de Westfalia, nos ven 1648, nos ven como anacrónicos, ¿no? Hoy si no eres globalista, privatizador, neoliberal, you are old fashioned, ¿no? Ya te ven chafa, ¿no? Bueno, no es cierto porque está regresando de nuevamente a la geopolítica, ahí sí son temas que yo manejo. Hoy ya estamos entrando en una nueva multipolaridad que básicamente es tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China. Y lo estamos viendo desde Siria hasta Ucrania, en muchas partes del mundo. Tampoco es tan constante esa ecuación que nos manejan de la globalización inevitable. Entonces, el control del agua de Estados Unidos, mediante eso es importante, mediante una estructura integrada de manejo del recurso acuífero que evalúa el ecosistema entero, usa la tecnología y la infraestructura para la utilización eficiente del agua, control de inundación, hasta eso, ojalá vayan a Tabasco, ¿no? A redistribución del agua y preservación de la calidad. Y ya casi para acabar, vamos a entrar a las... Bueno, otra vez le pegan con todo a la agricultura, como que es el patito feo. Hablan también de los biocombustibles, que tanto pueden servir, dicen que no, que agravan la escasez del agua. Se los digo rápidamente porque creo que ya se acabó mi tiempo, ¿no? ¿Cuánto me falta? 10 minutos. ¿Me faltan 10? No, pues me voy más tranquilo, oye, ¿por qué me ando aquí flagelando con el tiempo? Bueno, no habrán avances tecnológicos. Vean, esto es lo que me gustó. Esta es la parte que me gustó. No habrán avances tecnológicos espectaculares para resolver los problemas acuíferos en los próximos 10 años, así que aguántense. Ahí ya nos los están diciendo abiertamente. La tecnología contribuirá en forma relevante en las áreas de nicho en los próximos 30 años, hasta en 30 años. Para 2040, bueno, yo ya estaré más allá del bien y del mal, la tecnología tendrá un importante impacto en la oferta y demanda, ¿ya vieron? Oferta y demanda del agua fresca. Es un enfoque meramente librecambista, economicista, financierista, no es holístico. El agua, es que aquí tenemos que, perdón, ¿el agua qué es? A ver, ¿cómo si viene el agua de la lluvia y empezó la evaporación en China y cae el agua aquí en México, ¿de quién es el agua? Pues una vacilada todo eso. Las reglas de origen, a ver, vámonos a reglas de origen, pensando en términos neoliberales, es una vacilada. Es decir, el agua, por eso yo insisto mucho, es un derecho de supervivencia, tenemos que pensar en ella en forma holística, con, obviamente, aplicación local y regional, para ser civilizados. Si no, somos una bola de salvajes que seguimos deambulando en este planeta. Entonces, la tecnología tendrá un impacto en la oferta y la demanda laboral, pero sus cambios serán evolucionarios, léase en especial en las cosechas tolerantes a la sal y aplicaciones de punta para el sano consumo humano del agua sin tratar. También va a ser otro negociazo. La desalinización puede ser económicamente factible para el agua de los hogares y la industria, pero no es factible en el presente para la agricultura.
Bueno, al final del día, ¿y por qué en Estados Unidos sí funciona la agricultura? ¿Por qué Estados Unidos es una superpotencia agrícola? Bueno, porque obviamente ya están ellos en otra fase. Ellos están en los alimentos transgénicos, como ustedes saben. Ellos ya rebasan y les importa un comino lo que vayan a hacer con los plantíos en Chiapas, tipo Monsanto. Una de las ventajas de la desalinización, que tampoco es tan cara, esa es mi muy humilde opinión, pero eso lo dice Ronan McGovern, que es un investigador sobre desalinización en el MIT, digo, para ponernos al modo, igual que Videgaray, como viene del MIT, pues hay que estar allá a la par, que tampoco es tan cara. Cada planta procura a 300,000 habitantes, cuesta 100 millones. A mí se me hace regalado, aunque no los tenga. Pues así que digamos qué caro, pues yo no la veo tan cara, ese precio. Y obviamente a mayor número de plantas, pues va a disminuir el costo, eso es de kinder. Y es que preserva la soberanía marítima, esta sí es mi tesis, de los países costeros y les aporta el mayor flujo pletórico de agua del planeta azul. Bueno, y aquí dicen, de nuevo regresamos al enfoque financierista, librecambista de ICA. Ah, bueno, entonces ya voy a acabar. Me habían dicho 10 y ahorita me cambiaron. Bueno, aquí dice que debido a todos los procesos de desalinización que producen concentrado salino, el impacto ambiental de usar o disponer de este concentrado también representa un obstáculo. Y ya casi para terminar, esta es la clave. Es notorio que bajo el nuevo esquema de Estados Unidos, el precio del agua se incrementará sustancialmente en el resto del planeta. Esto es importante. Dice ICA, la nueva tecnología emerge en el presente en el mercado comercial. Así lo pusieron, mercado comercial. Bueno, los del Pentágono no son buenos literatos. Y es probable la disminución de sus costos con seguros diseños libres de fallas. Eso hay que verlo. El agua, más que un legaloide derecho humano, constituye un inalienable derecho de supervivencia, un bien común planetario sin excepciones ni decepciones. Muchas gracias. Bueno, puedo preguntarle algo al profesor Jalife. Mire, hace unos meses hemos estado en contacto con la gente de China, porque usted amablemente nos comentó que el grupo en Estados Unidos pues como que tiene un cierto conocimiento de cuáles son las condiciones a nivel mundial en varios de los ríos importantes del mundo. Y en China tienen problemas graves. O sea, esto que estaba en el cuadrito no parece reflejar mucho las condiciones reales de China. Allí tienen, al menos hasta lo que conocemos, están tratando de implantar, por ejemplo, esta forma de estudiar el agua a través de sistemas, no como estamos criticando desde hace muchos años que hacerlo por acuífero pues no tiene sentido. Es como tener un río o un lago, y el lago partirlo así en una, digamos, en una cuadrícula, por ponerlo así sencillo, y decir, bueno, ahora te toca a ti el agua que está en este cuadrito, ahora te toca el agua que está en este cuadrito, ahora te toca a ti el agua que está en este cuadrito, y ahí sáquenla, pero no van a afectar a los demás, los que están al lado, Entonces, como que eso se nos antoja inmediatamente una falacia, ¿no? Entonces, China está tratando de salirse de este esquema que ha sido impuesto y sigue impuesto por Banco Mundial, porque acabo de regresar de un congreso en Roma, donde la visión esta de hacerlo, o sea, de ver los aspectos del agua sin ver los procesos que están detrás, ha sido un esquema que se ha tratado de impulsar para tener el control, porque los que sí saben son ellos, nosotros no sabemos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo ve usted la situación para poder hacer a nivel, digamos, país, a nivel México en este caso, un cambio en la forma de manejo del agua? Si bien estamos tratando de hacer ya algunas cuestiones con la doctora Carmona, que realmente le damos la bienvenida, la situación está en que nos damos cuenta que técnicamente ahí están los elementos, pero jurídicamente no se han podido implantar, por un lado. Por el otro,
pues evidentemente que también se requiere que las mismas autoridades de la Comisión Nacional del Agua sean las que le den el apoyo para esto. Y por ahí va la pregunta. Si quiere, desde luego puedo ahondar un poco más, pero en principio... Gracias por la pregunta, doctor Carrillo. Bueno, primero que nada, lo de China sí es paradójico, tiene problemas focales en algunas áreas de mala distribución y incluso de carestía de agua, pero hay otras zonas de superabundancia, por eso la consideran entre las grandes superpotencias del agua. Estados Unidos es el clásico ejemplo. California, el estado más rico de la Unión Americana, con problemas de sequía, lo cual es anómalo cuando le sobra agua en otras áreas, ¿no? Y cuando tienen el agua de Canadá muy cerca. Lo que ves es que aquí ya entramos a consideraciones, y ahí es donde nosotros pecamos muchas veces de nuestras especialidades, y acabamos en torres de Babel que aprovechan quienes controlan al mundo. Entramos a la geopolítica. El esquema Norteamérica es clave. Están clavados, y de Garay y Peña, eso, clavados. El PAN está clavado, los chuchos están clavados. ¿Cómo le hacemos? Te mayoritean en la Cámara. Yo, por ejemplo, se los digo, a mí me han querido hacer diputado, a Dios gracias, no aceptaron. A Dios gracias. Pues, ¿qué voy a hacer ahí solo? A pegar de gritos frente a 499, que además a la hora de que yo hable me van a hacer el vacío y se van a ir, porque no les interesa saber nada. Ellos andan en sus negocios, que les suban más sus sueldos, andan en otro mundo, hasta que les llegue el agua al cuello. Entonces realmente esa situación sí hay que tomarla en cuenta, no es un momento fácil para México. Yo incluso he planteado, porque se los digo abiertamente, no es que yo sea pesimista, soy realista. El principio básico de la salud mental es el principio de la realidad. No hay manera de que México recupere su soberanía frente a Estados Unidos. Imposible. Ya se llevaron el Golfo de México, que es lo que les importaba, no esas ronditas de 1, 2, las aguas someras, lo de a de veras, las aguas. Ese es el verdadero golpe geopolítico que dio Obama y que nadie se lo está reconociendo. Por cierto, yo acabo de estar en una gira, incluso estuve con un expresidente de un país X, no quiero echar tierra, y me preguntaba que cómo veía yo la situación de México, ¿no? Y pues cruda, él le decía, y se asustó, me dice, es que eres muy crudo. No, pues no soy crudo, así está México. Ya les dije lo de 1940, el reparto de los ríos, Colorado y Bravo, y me enteré gracias a que lo leí, gracias a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que nos los dicen, porque aquí en México, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo sabía? Yo, honestamente, que me dedico a eso un poco, no lo sabía. Entonces, ellos mismos a veces son generosos y filtran cosas, ¿no? Él le comentaba que un gerente en Estados Unidos de McDonald's tiene mayor margen de maniobra que un presidente en México. Se los digo abiertamente. Bueno, a Peña lo espiaron con Dilma Rousseff, con el National Security Agency, con la Merkel, está furiosa, que le está diciendo, porque en Alemania tiene otra connotación el espionaje. Ahí sí pega, los que hemos vivido en Alemania sabemos qué significa. Si cada país tiene su idiosincrasia, y hay cosas que aceptan y otras no. Aquí está feliz Peña que lo espíen. Yo no vi ninguna protesta diplomática al respecto. Entonces, no es momento fácil. Yo creo que Estados Unidos vean cómo nos maltratan en los debates con Donald Trump. ¿Han visto ustedes alguna protesta real? Yo no he visto ninguna protesta firme, contundente, ¿no? De violadores no nos bajan, de asesinos. Digo, es denigrante la labor. Entonces ellos quieren el proyecto de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos, México, pero sí mexicano. Y ahí viene el muro famoso. Y este libro, no crean que es algo nuevo, a mí me llama la atención que ahora nos asustemos con Trump, cuando el libro de Samuel Huntington hizo The Clash of Civilizations, que causó mucho furor, que lo estamos viviendo de hecho en todo el planeta, habló, su último libro antes de morir fue Who We Are, cuando entró en pánico escénico, ¿quiénes somos? Por esa mexicanofobia, porque
y los venció la demografía. Ustedes hablaban de demografía aquí, la demografía mexicana les ganó. Ahorita tenemos 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, el último dato. Producen un Producto Interno Bruto mayor que el nuestro, mayor que los 124 millones de mexicanos. Pues como no, aunque estén en el último rango, en el centro de la economía mundo, usando el esquema de Baderson, pues cómo no les va a ir mejor que la semiperiferia, aunque seamos nosotros los primeros de esa semiperiferia. Es un economicismo clásico. Bueno, yo ahí lo dejaría, pero sí quiero hacer dos adendas muy rápido. Bueno, la primera, pues se tocaron dos temas aquí, yo felicito esta mesa, han habido contribuciones maravillosas, incluso le pido a la doctora Carmona, ojalá salga de esto un libro, porque la gente no está enterada. Hay una gran ignorancia en los medios, abiertamente. Como que el agua lo hemos dejado, pero hay algo en el agua. El agua es algo muy pasional, es más pasional que el petróleo. No jueguen con el agua. Aquí en México están jugando con ese tema y se van a llevar una sorpresita, yo creo. Bueno, el primer asunto es, rápido, la desviación, para que vean el desprecio a la agricultura. Por eso cuando nosotros decimos, es que el Estado debe hacer, pues el Estado no quiere hacer nada. El Estado ya se entregó a los proyectos neoliberales de Wall Street. ¿Cómo va a ser el Estado? Si ya se entregó. El proyecto Monterrey 6. Yo se los apuesto hoy, el famoso Bronco se va a rajar cuando le aprieten las tuercas presupuestarias. Con todo y que era cosa de campaña. No quiero ir tan lejos, sí, que tampoco va a meter a la cárcel a Rodrigo Medina, porque era su segunda propuesta, porque tampoco lo va a hacer. Pero de eso no me interesa, a mí me interesa la cuestión de Monterrey 6, que es la del agua. Oigan, van a desviar el río Pánuco, escúchenlo, le van a afectar toda la zona, una de las zonas más fértiles de México en agricultura, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, para llevar el agua para el famoso fracking, que para mí es fucking, realmente, porque le están dañando, porque en esa parte no hay agua, entonces tienen que traer el esquisto, o lutita, como le llama el doctor Nava, que es lo mismo al final del día, porque tienen que usar grandes cantidades de agua, porque el proyecto es energético. No, pero ahí va, no es cierto. El fracking, al final del día, es la bisagra privatizadora entre la reforma energética y la reforma cultural. Si no lo vemos así, no estamos entendiendo todos los proyectos de Wall Street, que estos los están aplicando aquí. Eso es el fracking. Oigan, usan grandes cantidades de agua, por eso quieren desviar el Pánuco, pues no hay, si la zona del noreste de México está seca. Luego tenemos cosas en común. Oiga, el Eagle Ford, que es la zona de esquisto, es transfronterizo. Muchas cosas con Estados Unidos son transfronterizas. Por eso yo ahorita ya hago una aportación diferente. Tenemos que ir más allá por ser realista, porque esa ventana no la había cerrado. El de que hoy todos nuestros proyectos los tenemos que hacer transfronterizos. La ciudadanía de Estados Unidos está más consciente que nosotros, lo digo abiertamente. Tenemos que conectarnos con nuestros hermanos mexicanos y latinos de Estados Unidos. A partir de ahora tenemos que pensar en forma transfronteriza, no hay de otra, porque nuestro proyecto local, yo al menos en mi perspectiva, está acabado, se concluyó esta etapa. No va a venir Rusia ni China a salvarnos de las garras de Estados Unidos, tenemos que ser muy realistas. Entonces vamos a sacarle buen partido a esto. Hay elementos fractales en las zonas de desorden que son de orden, que existen buenos ciudadanos en Estados Unidos y Canadá, que créanme, sí les molesta este tema del fracking. Incluso hasta Hillary Clinton está tambaleando en el asunto. En Nueva York ya vieron que hubo una sentencia desfavorable a lo del fracking. Tenemos que usar todos esos elementos. Entonces sí quería decir eso como bisagra, y lo del proyecto Monterrey 6, que obviamente está diseñado para eso. Y yo voy a concluir con una sentencia final en latín, que siempre me ha gustado, que es una de las sentencias básicas del humanismo. Es decir, pero aquí regresamos a las definiciones. Si nosotros vamos como el ICA, que era la comunidad de espionaje de Estados Unidos, su enfoque, el centro de toda su ecuación es el mercado. Bueno, pues obviamente que se mueran los feos, pues así de fácil. Y que los campesinos, que 30,000, les vale un sorbete. Pues ¿qué les importa? Mejor, menos gente. Un neomalthusianismo
encubierto. Es decir, no crean que se preocupan mucho por el bienestar mundial. Un país que tiene X número de guerras en todo el siglo XX, que el siglo XXI lo inició con más guerras, que precisamente prohija gran parte de su Producto Interno Bruto con el modelo del complejo militar industrial y ahora con toda la bursatilización financierista de Wall Street, que es un gran negocio, que más ya lo hacen con supercomputadoras que cabrían en el Estadio Azteca y que manejan el High Frequency Trade. En nanosegundos les hacen miles de operaciones. ¿Quién va a comprar eso a nivel bursátil? Ese es el dominio tecnológico de la bolsa y de las finanzas, que hoy tienen precisamente al mundo sumido en esta crisis. Entonces la frase es obviamente no es lo mismo tener al ser humano en el centro de la ecuación, que es un golpe de timón conceptual que me cambiaría todo. Tenemos que regresar al ser humano. Fíjense, yo no me voy perdiendo en cosas. Y este es un dicho renacentista que siempre me ha gustado. Yo no sé cómo traducir, ya ven aquí, hubieron muchos detalles muy interesantes. No es lo mismo usar accesible que asequible, hoy nos vamos con esa enseñanza, yo lo usaba muy ad libitum. Y la palabra salus en latín tiene muchos significados, no es nada más salud, es salubridad y es sanidad, sanidad mental, que es la principal salud de todas. Porque hoy lo que estamos viviendo con este modelo neoliberal es una insanidad global. Entonces el dicho va así, eso le va a gustar a los abogados. Salus populi sumum lex est. La salud, salubridad, sanidad es la ley suprema de los ciudadanos. Muchas gracias. Al resto de nuestros ponentes, si quieren agregar cualquier comentario. ¿No quedan preguntas en el público? Okay, y con respecto al comentario del doctor Jalife, sí se está trabajando en publicar algo con los resultados de este seminario. Qué bueno. Sí. Se lo comunicaremos a la brevedad. Y bueno, en vista de que no hay más preguntas, doy por terminada la mesa. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos aquí a las 12:15 para empezar puntuales con la siguiente mesa. Le doy las gracias a nuestros ponentes y les entrego sus constancias de participación. Hola, doctora, un placer. ¿Perdón?